Desde el año 2023 me transporto al año 1905, durante el reinado del rey Rama V, Chulalongkorn. No es que tenga una máquina del tiempo, pero en Kanchanaburi tienes como uno de sus principales atractivos turísticos el Mont Malika, o en español la ciudad Malika. Antes de continuar, si gustas del contenido te invito a apoyarme con un like y también suscribiéndote a mi canal. De esa forma puedes seguir apoyando este proyecto. Muchas gracias. La ciudad Malika es una ciudad artificial que te transporta a la época antigua, mostrándote el estilo de vida de los siameses en la cuenca del río Chao Phraya. Cabe recordar que Siam era el nombre con el que se conocía antes a Tailandia. Es por ello que el gentilicio vendría a ser siameses. Dentro de lo que puedes ver dentro de la ciudad Malika está el Sapang Han, o también llamado puente giratorio, cuya característica principal era que uno de los extremos no estaba fijo, así que cada vez que pasaba un barco este podría girar y dejarlo cruzar. También puedes ver el mercado antiguo, que es un lugar famoso de comercio y muy moderno para dicha época. Está también el City Tower, o la torre de la ciudad, inspirada en la antigua torre de la ciudad que usaban para vigilar a los prisioneros de las cárceles. Ahora se utiliza para poder observar el paisaje de toda la ciudad antigua. Puedes ver también cómo eran los Ruwangyo, o conocido también como hogar simple, que era el estilo de casa que utilizaba la gente de pueblo. También está el Ruang Kahabodi, o traducido al español como el hogar de los ricos, vivienda de la gente pudiente de la época. También puedes ver el Ruang Mo, donde los nobles anteriormente recibían a sus visitas. Ahora lo utilizan para poder dar espectáculo y ofrecer las cenas en este parque temático. Puedes ver también el Ruang Pe, u hogar flotante. En ese tiempo el río era una de las vías principales de transporte y se utilizaba estas casas flotantes como comercios en el río, ¿no? Y también puedes ver otros lugares más que hacen de la visita una experiencia inolvidable. Dentro de las opciones que puedes experimentar también está el alquiler de ropa típica de la época, o también llamado Chut-tae, tanto para hombres, mujeres y niños. Y por un poco más de dinero también puedes vestirte como un noble de la época. También tienes la opción del transporte en bicitaxi o rickshaw, como se le conoce allá, que era el transporte más común en ese tiempo. Otro servicio que puedes adquirir en la boletería es el ticket de cena más show. Cabe resaltar que todos estos últimos servicios que te he comentado son servicios aparte, pero también los puedes adquirir comprando una especie de paquete completo que incluye todo o incluye parte de, ¿no? Ya depende de cada uno. La mejor forma de llegar a este lugar es mediante tour o taxi. Toma en cuenta de que es una zona rural y el transporte público es casi inexistente, a menos que te puedas movilizar en motocicleta o en tu propio auto, ¿no? Y si de todas formas piensas llegar por tu cuenta, bueno, puedes tomar el tren de la muerte hasta el puente Tam Krase y de ahí puedes contratar un servicio de taxi o un transporte privado. En nuestro caso nosotros lo buscamos a través de Facebook. Se contactó mi enamorada con la persona y él nos recogió en la estación de tren para llevarnos al sitio indicado y de ahí simplemente dejarnos en la estación central de Kanchanaburi, ¿no? TikTok también es útil. Sin embargo, la mayoría de servicios que se ofrecen en TikTok solo hablan en lengua Thai, pero las tarifas usualmente son mucho más cómodas. Una vez de vuelta en el resort, decidimos saciarnos para poder ir a cenar en lo que era nuestra última noche en Kanchanaburi. Decidimos visitar uno de los restaurantes más populares de la ciudad, el Kere Tara Restaurant. El ambiente en el restaurante es en verdad maravilloso y de noche se hace mucho más atractivo.
La comida de por sí es deliciosa y el servicio también es bueno. Igual cabe mencionar que no fuimos en temporada alta. Normalmente entre noviembre y febrero es difícil conseguir una reserva en este restaurante por la gran cantidad de turistas que visitan la ciudad. Luego de una comida más que deliciosa, simplemente nos fuimos a descansar y a prepararnos para regresar a Bangkok en la mañana siguiente antes de quedarnos atrapados en el tráfico. Espero que hayas disfrutado del video. Si te gusta mi contenido, puedes apoyarme con un like, suscribiéndote y activando la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por todo. Sawadee Kap.